Eso es, en esta eclosión es uno de los caminos. El otro camino, que es el que me gusta a mí, es que en realidad si la vasta mayoría de la humanidad pudiera entender de qué se trata y luego de entenderlo le dijeran ¿qué mundo te gustaría?, no querrían el gobierno mundial que quiere esta gente. Para decirlo de una forma, querríamos un sistema que recupere un orden tradicional con la tecnología del siglo XXI. Ya que estamos en un país católico, diría un mundo basado sobre valores cristianos. Y esta gente tiene valores de cualquier naturaleza que a ustedes se les ocurra, pero no son valores cristianos. Muy bien. Estamos en el fin de una era. Y la pregunta es cuál de los dos va a prevalecer. O el gobierno mundial de una minoría muy poderosa, pequeña, o el volver a un orden tradicional, en un orden humanista de la vasta mayoría, pero que está confundida y permanentemente mantenida alrededor de un ataque de nervios. Y en todo esto, la pregunta que a nosotros nos interesa es cómo queda la Argentina. Porque si viene un gobierno mundial, estamos muy mal parados. Porque en ese gobierno mundial va a haber razones de interés de la humanidad que va a decir, bueno, el que tiene muchos recursos los va a tener que compartir. Por ejemplo, Argentina, si yo tuviera acá un mapa de Francia, Francia cabe acá. ¿Por qué Francia con 80 millones de habitantes tiene el mismo territorio de la provincia de Buenos Aires y la Argentina con 40 millones de habitantes tiene todo esto? Es mucho. Es mucho. Acá hay minería, hay agua, hay vacas, hay ganado, hay soja, hay que compartirlo. Y si no nos gustan los términos que proponen de compartirlo, nos van a decir, bueno, pero voy a ser un poco crudo, ¿van a pedir permiso para entrar? No. Y si no lo piden, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Sigamos. Entonces, se lo están llevando a través de la confusión de hacer acuerdos formalmente legales, pero moralmente ilegítimos, aprovechando el concurso de los gerentes que son colocados en el gobierno, porque hay que reinterpretar, y sin hacer nombres, la figura de todos nuestros presidentes de los últimos 40 años como gerentes generales. Y si reinterpretamos la figura del presidente como de un gerente general y la de sus ministros como gerentes departamentales, ahí empezamos a entender la cosa, porque si el presidente es un gerente general, ¿me quieren decir quiénes son los directores y quiénes son los accionistas? Esa es la gran pregunta para hacerse. Pero como nadie se hace esa pregunta, a través de la confusión, como bien dijo la señora, se van llevando los minerales, todo, el agua, lo que todos conocemos. Y encima no decimos nada, encima no atinamos a decir cómo un país que tiene las riquezas suficientes para darle albergue a 150, 160 millones de habitantes, tiene apenas 40 millones y para colmo de los 40 millones, más de la mitad viven debajo de la línea de pobreza. Algo no funca. Por lo menos, no es el debate de hoy, pero algo no funca, sepámoslo. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? 15 de septiembre del 2008. Abrimos los diarios y desapareció Lehman Brothers. Ya había desaparecido otro gran banco que se llama Bear Stearns. La mayor aseguradora de Estados Unidos y del mundo, American International Group, estaba al borde del colapso. Le llevó 72 horas siquiera salvarla, porque había un efecto dominó ahí terrible. Y nos enteramos que hay un gran, como dicen los chicos, bolonqui financiero, que se empezó a llamar la crisis financiera. Equivocado. No hay ninguna crisis financiera global. Lo que hay es un colapso terminal del sistema financiero absolutamente irreversible e irrecuperable. Lo que sí hay es una crisis económica mundial ocasionada por el colapso financiero. Es otra cosa. Acá distingamos algo que, gracias a Dios, ya se ha generalizado bastante en los medios, que una cosa es la economía real del trabajo, de la producción, de levantarse todos los días para ir a laburar, de producir, de crear, de hacer el esfuerzo humano que se necesita para fabricar una mesa, un libro, una botella de agua, o un avión, o un auto, que es la economía real. Y otra cosa son las finanzas. La economía real solo puede crecer con el trabajo de cada uno de nosotros. Si Renault quiere vender más autos es porque hay más obreros trabajando para armar más autos y más gente vendiendo autos para que la gente, cuando va a comprar un auto, elija un Renault y no un Fiat. Requiere esfuerzo humano. No hay camelo.
no hay tutía, no hay burbujas, no hay burbujas económicas. Puede haber un poquito de sobreproducción, pero eso se maneja. Las finanzas son muy distintas, porque las finanzas son virtuales. Y las finanzas es cuestión de agarrar una planilla Excel, todo lo que manejan computadoras, y usted a la planilla Excel le pone lo que quiera. Está comprobado que jamás una planilla Excel se quejó. Que diga, no, muchos ceros. Es cuestión de ampliar la columna y la planilla Excel se banca toda la columna que usted quiera. Billones de dólares, trillones de dólares. Habrán visto que desde el 15 de septiembre hay casi un juego de ping-pong. El secretario del Tesoro tira 200.000 millones. El gobernador de la Reserva Federal le responde con 500.000 millones de dólares. Después viene un nuevo plan para los bancos por 800.000 millones de dólares. Y ahora la Reserva Federal acaba de anunciar que va a hacer un salvataje por $1 trillón. Y Obama le contestó, porque no quiere ser dejado de atrás, que él también va a hacer un plan por $1 trillón. ¡Qué joder! Están jugando al ping-pong con unas cifras que son tan enormes, aparte de ser virtuales, que saben que nos exceden siquiera comprenderlas. Porque si cualquiera de nosotros dice, che, 100 pesos, todos sabemos que son 100 pesos, tenemos en el bolsillo. 1000 mangos, ¿okay? Una linda cifra. 10.000 mangos, un autito usado. 100.000 mangos, un departamentito. 1 millón de mangos, una empresita. 10 millones de mangos, no laburo más. 100 millones de pesos, bueno, me compro un tanto. 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones. Ahí perdemos noción de lo que se está hablando. A mí me hizo ver el otro día un amigo estadounidense que me dijo, mira, el último paquete de salvataje, porque hubo como 6 o 7, el último, y uno de los más chicos, de Obama, es por 787.000 millones de dólares, que excede nuestra capacidad de imaginación. Pero me dijo lo siguiente, si a vos te dieran, o a cualquiera de nosotros nos dieran, $1 millón, un palo verde, todos los días, $1 millón hoy, $1 millón mañana, $1 millón el viernes, otro millón el sábado, el domingo, y así sucesivamente, todos los días un palito verde, para que nos den 787.000 millones de dólares se requieren 2.000 años. Hagan la cuenta, 2.000 años, a un palo verde por día. Las cifras apabullan. ¿Y por qué las cifras apabullan? Porque es la economía virtual, son las finanzas virtuales, no es la economía real. ¿Complicado alguno de los salvatajes? ¿Cómo? Están todos en vías de aplicación. Están todos en vías de aplicación, y acá traigo del New York Times, donde, buena pregunta, donde dicen, hasta el momento, el gobierno norteamericano y la Reserva Federal, como inversor en bancos, ya ha comprometido 5,4, ellos dicen trillones, nosotros llamamos billones, o sea, 5.400.000 millones de dólares. Como prestamista a las empresas que andan mal, la General Motors, la Ford, 2.300.000 millones. Y como asegurador, por la American International Group, toda esta compañía de seguros que se metieron en problemas, 2.100.000 millones de dólares, o sea, en total 9,8 billones de dólares en los últimos 6 meses. Aclaremos, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos es 14,5 billones de dólares, y ya estamos hablando de 9,8 billones en 6 meses. Pero ahí no termina el problema. Porque las cifras grandes que apabullan empiezan a cobrar sentido cuando las vemos en relación a otras cosas. Como le decía recién, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos es de 14,5 billones de dólares. El nuestro es de 300.000 millones de dólares, mucho más chiquito. Y el de la Unión Europea es una cifra parecida, creo que es 14,3 billones de dólares. Y el Producto Bruto Interno de todos los países del planeta, si lo sumamos todo, y le agregamos, ya que estamos, porque es parte de la economía real, nos guste o no nos guste, las economías negras, el narcotráfico, tráfico de armas, todo el crimen organizado que no se contabiliza pero existe, es parte de la economía real, nos gusta o no nos gusta, anda en una cifra del orden de los 60 billones de dólares. Retengan esa cifra, 60 billones de dólares. Pero, y esto lo dicen todo, el Wall Street Journal y el New York Times, que han dejado perlitas ahí plantadas, dicen, ¿cuál es el problema de la crisis financiera? El mercado de los derivados, porque siempre inventan alguna palabra rara, esotérica, para encubrir algo que realmente es otra cosa, que son instrumentos de especulación. Si quieren, después lo vemos.